Les doy la bienvenida a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, al Departamento de Ingeniería Civil Industrial. Hoy Lucas Proboste Novoa va a defender su memoria de título, que lleva como nombre Estudio de Factibilidad de un Sistema Mixto de Pensiones para Chile, rigiendo bajo los 5 pilares recomendados por el Banco Mundial. Lucas, te cuento que vas a tener 20 minutos para presentar. Luego de eso va a haber una sesión de preguntas de parte del profesor de la comisión revisora, el profesor Cristian Mardones, de parte también de tu profesora guía, la profesora Marcela Parada, y además cualquiera también de los presentes podrá hacer sus comentarios y preguntas. Luego de eso, te voy a pedir que espere acá, mientras los profesores van a un canal alternativo a decir tu nota y volveremos a comunicártela. Sí. Lucas, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, estamos bien. Ok, Lucas, entonces cuando tú quieras puedes empezar. Ya. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi defensa de título. Y como dijo el profesor, hoy expondré sobre el estudio de factibilidad de un sistema mixto de pensiones para Chile, rigiendo bajo los 5 pilares recomendados por el Banco Mundial. La motivación de hacer este estudio fue debido a que existe un fenómeno a nivel global. El envejecimiento de la población en la mayoría de los países conlleva una problemática sobre cómo otorgar ingresos a las personas jubiladas para que puedan suavizar su consumo. Cada país, a través de su historia, ha tomado medidas respecto al tema y ha generado diversos sistemas de pensiones. Un sistema de pensión es un mecanismo que ayuda a proveer ingresos a las personas que pierden su capacidad de generarlos, ya sea por su avanzada edad, su discapacidad o fallecimiento. Como objetivo general de esta memoria de título, se tiene realizar un análisis de factibilidad para implementar un sistema de pensiones de 5 pilares recomendado por el Banco Mundial. Y como específicos, primero, hacer una revisión de la literatura respecto a los distintos modelos de pensiones. Segundo, analizar empíricamente la factibilidad de implementar un sistema mixto, utilizando datos de los ingresos individuales, estructura de los costos de las empresas y situación fiscal del país. En tercer lugar, implementar un modelo de 5 pilares. Y cuarto, realizar un análisis de sensibilidad respecto a los impactos de implementar un modelo con los 5 pilares, modificando el aporte del empleado y el aporte del Estado. Como antecedentes en Chile, en el año 1924, Chile es el primer país en Latinoamérica en implementar formalmente un sistema de pensiones. Se caracteriza este por ser un sistema de reparto, en donde los recursos que se recaudan se suman en un fondo común en donde se financiaban las diferentes prestaciones. Su administración era por cajas de previsionales, en donde se establecía las condiciones de afiliación y de cobertura. Este sistema se mantuvo hasta 1980. Este fue un cambio progresivo. Para las personas del antiguo régimen se cambiaban de forma voluntaria y las personas que entraban al mundo laboral en este año era de carácter obligatorio. El cambio fue un sistema de capitalización individual, en donde las pensiones son en función de lo que se ahorró y acumuló cada trabajador a lo largo de toda su vida. Para poder hacer un análisis al sistema de pensiones que posee Chile a la fecha, se usó las recomendaciones del Banco Mundial. El Banco Mundial propone un sistema de pensiones en base a 5 pilares. El pilar 0, que otorga un nivel mínimo de seguridad al llegar a la vejez. El pilar 1, que funcionaría similar a un sistema de reparto con beneficios definidos y de carácter obligatorio. El pilar 2 corresponde a la capitalización individual, que también es de carácter obligatorio y debe ser financiado por aportes del empleador y o empleado. El pilar 3 corresponde al ahorro voluntario y por último el pilar 4 que corresponde a las políticas del mercado laboral y actividades no financieras. Además, existen 6 recomendaciones. Primero, ser adecuado. El sistema debe proporcionar suficientes beneficios para no llegar a la pobreza durante la vejez. Segundo, ser accesible para la realidad del financiamiento del individuo y la sociedad que está inserto. Tercero, ser sostenible. El sistema tiene que mantenerse financieramente a través del tiempo. Cuarto, ser equitativo. El sistema debe proporcionar un mecanismo de redistribución de los ingresos. Quinto, ser predictivo. El sistema debe poseer la fórmula del beneficio especificada por ley y que no esté sujeta a políticas o decisiones de gobierno de turno. Y por último, ser robusto, sea capaz de recibir shocks socioeconómicos, tales como volatilidad económica, demográfica o política. Una vez estudiadas las recomendaciones del Banco Mundial, se procede a estudiar la situación de otros países que están sobre Chile, en el ranking de Melbourne Mercer Global Pension Index 2019. Debido a que el objetivo del estudio es la factibilidad de un sistema mixto, se ha excluido a Finlandia y a Singapur, ya debido a que no poseen un pilar 1. Como se logra apreciar en la tabla, todos los países estudiados presentan un pilar 0, claramente especificados con sus respectivos requisitos para obtener dicho beneficio. En el pilar 1, se observa que el único país en no cumplir es Chile. Sin embargo, tanto como Australia, Dinamarca y Nueva Zelanda, no se logra diferenciar bien entre el pilar 0 y pilar 1 debido a que ocupan las arcas fiscales para poder financiar este pilar. En el caso del pilar 2, se observa que Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda no cumplen con este pilar. No obstante, Dinamarca y Nueva Zelanda
tanto como el área pública como el área privada, los empleadores obligan a sus trabajadores a que pueden cotizar dentro de un sistema Pilar 2. En el Pilar 3 se ve que todos los países tienen un pilar bien formado, y al igual que el Pilar 4. Sin embargo, tanto como Chile, Noruega y Suecia, no se encuentran en una página oficial los recursos bien definidos que se pueden acceder al momento de jubilar. Antes de comenzar el análisis de factibilidad, se debe rescatar los beneficios que el actual sistema otorga y corregir las falencias que existen. Por un lado, los pros que posee el sistema son ser sostenible, debido a que se financia capitalizando el dinero de los afiliados, posee un bajo porcentaje de ahorro obligatorio para los trabajadores en comparación a otros países, como en el caso de Dinamarca, que es un 18,5%, y en el caso de Holanda, que es un 22%. Tiene una variedad de fondos, lo que permite a los usuarios elegir la inversión y los riesgos que deseen. Es robusto debido a su gran variedad de inversión de renta fija y variable, y también como inversión nacional como internacional. Es predictivo debido a la dificultad de que algún gobierno maneje los fondos, y es accesible ya que si se cotizara a un nivel como Dinamarca o Holanda, afectaría directamente a las personas que obtienen cerca del sueldo mínimo. Por otro lado, los contras del sistema son: no es adecuado para quienes están cerca del sueldo mínimo, debido a que a la baja entrega de ingresos al momento de jubilar, hay una baja competitividad en el mercado de las AFP, lo que puede impactar en la baja rentabilidad que repercute finalmente al resultado de la jubilación. La ausencia del Pilar 1, lo que no garantiza una pensión mínima que cualquier persona puede aportar al sistema. Los empleadores no aportan al ahorro de sus empleados. Ausencia de motivación del uso de la APB. Esto se debe quizás sea porque hay bajos incentivos o no son apropiados para las personas. Y por último, no es equitativo, ya que no existe ningún mecanismo de distribución de riquezas. Ahora, presentando la metodología, para la sensibilidad de pagos de remuneraciones y recaudación del Estado, se utilizó la encuesta longitudinal de empresas. En primer lugar, se tomó el ítem de las remuneraciones, lo cual se lo multiplicó por 1 más el porcentaje que se decía que las empresas aportarán a las pensiones. Luego de eso, se calculó el costo total. Debido a que en la encuesta el gasto total tenía incluido el impuesto de la renta, se decidió restarlo. Luego de eso, hay que calcular los costos totales modificados. Estos eran los costos totales más las remuneraciones modificadas menos las remuneraciones base. Y finalmente, las utilidades de las empresas modificadas es igual a los ingresos totales menos los costos totales modificados. Por el lado de la recaudación del Estado, había que calcular los impuestos de renta modificados, que eran igual al mínimo entre el impuesto de renta declarado y por fórmula la utilidad por 0,25. ¿Por qué se hace esto? Debido a que en la encuesta había muchas empresas que declaraban pagar impuestos menores a lo que se calculaban por fórmula, debido a que por diversos factores que quizás la encuesta no lograba capturar. Y por último, la recaudación del Estado es la sumatoria de todos los impuestos a la renta. Para el cálculo del capital necesario unitario, se utilizó la tabla de mortalidad más actual, en este caso el año 2014. El CNU se utilizó para calcular el monto del pago de pensiones, y este además se basa en expectativas de vida de afiliado y las expectativas de rentabilidad de los fondos de pensiones. La fórmula de calcular se detalla a continuación. Para la probabilidad de muerte del individuo, era igual también a la probabilidad de muerte que estaba en tabla, multiplicado por 1 menos el factor de mejoramiento correspondiente a cada edad. Y todo este factor se elevaba al año en que la persona jubilaba, menos el año de la tabla, en este caso 2014, y más los años transcurridos después de la edad de jubilación. Los años transcurridos se pueden ver en la tabla que está adjunta. Sí, en paralelo se calculan los números sobrevivientes. En este caso, eran los números sobrevivientes del periodo anterior, multiplicado por 1 menos la probabilidad de muerte a la edad de X o el periodo anterior. Como esto era un factor de porcentaje y los sobrevivientes se van arrastrando de periodo en periodo, esto se transforma en una pitatoria. Finalmente, para el cálculo del CNU, era la sumatoria de los números de sobrevivientes de todos los periodos estudiados, dividido en 1 más la tasa de interés técnica que entregaba la superintendencia cada trimestre. Y todo eso se eleva a los años transcurridos de la edad de la jubilación. Finalmente, después de toda esa suma, se resta 11 partido 24 avos. Después se calculó los ahorros individuales a lo largo del ciclo laboral. Primero se decide calcular el aumento real de los sueldos. En este caso, había que calcular en un universo de 8 años, en este caso del trabajo. En estos 8 años se calculó cuánto aumentaba realmente los sueldos, y después de este aumento real se aplicaba este promedio a todos los sueldos anualmente. Llegó un punto en que los sueldos mínimos alcanzaron algún nivel de sueldo de los estudiados, por lo que después el aporte de cada persona era el máximo entre el nivel de sueldo que estaba estudiado o el sueldo mínimo. Luego de eso se estudió el ahorro que hacía cada persona y se aplicó un valor futuro. En este caso era el aporte que está haciendo la persona multiplicado por 1 más la rentabilidad mensual promedio de la AFP correspondiente al fondo asignado. Esto quiere decir que sea el fondo B, C o D, dependiendo de su edad. Y esto está elevado a los meses que va a trabajar o los meses que tiene disponible la persona para trabajar, menos el mes que se estaba estudiando.
Y por último, la riqueza acumulada era la cantidad de meses que pudo haber trabajado. Los resultados de la encuesta Casem se observan los diferentes niveles de sueldo, tanto de hombre como mujer, con sus respectivos niveles de educación. Aquí se pudo observar que tanto la diferencia entre hombres y mujeres de nivel de sueldo y la diferencia de educación entre hasta cuarto medio, educación técnica y educación superior fueron brechas totalmente significativas porque su estudio tuvo que haber sido todo por separado. Como resultado de la perspectiva de los trabajadores, se obtiene la comparación de distintos niveles de ahorro, de los efectos que tienen algunas lagunas previsionales, por ejemplo. En este caso, se calcularon 3 lagunas previsionales con duración de 2 años. Esto es debido a que el 70% de la población posee 6 años de lagunas previsionales. Debido a la falta de estudios sobre en qué momento ocurren y por cuánto tiempo, se decidió hacerlo arbitrariamente 3 años que duren 2 años cada uno. Aquí podemos observar que en el caso de que sean de 0, sin lagunas previsionales a 2 lagunas previsionales, la disminución de la cuota es muy alta, versus a tener 3 lagunas previsionales con 2 lagunas previsionales, la disminución es menor. Esto se debe a que es más significativo la pérdida en el inicio del ciclo laboral que al final. Desde la perspectiva del pilar 0, se observa que para hacer uso de los beneficios son, primero, haber cumplido 65 años siendo hombre y mujer, integrar un grupo familiar del 60% más pobre de la población, según el registro de hogares, y por último, acreditar residencia en Chile durante 20 años, continuos o discontinuos, y en caso de no tener residencia, no menor a 4 años antes de pedir la solicitud residiendo en Chile. Dentro de las alternativas del análisis del pilar 0 se tiene el caso base, que en este caso tenemos a 4.900.000 personas aproximadamente beneficiadas. De este monto se dividían 12 para calcular las personas beneficiadas mensualmente y el monto recibido por persona. En este caso, las personas con 80 años hacia arriba recibían un monto, de los 79 entre 65 tienen otro monto y de las 75 hacia abajo reciben otro monto menor. Esto en promedio daba este valor. Finalmente se obtiene el gasto estatal por la superintendencia y el aumento del gasto estatal, que sería cero, que es el caso base. Luego se decide calcular manteniendo el gasto total, pero aumentando el monto que recibe por persona hasta la línea de la pobreza del año 2020 de julio. En este caso está el monto de 170.933 pesos, lo que evidencia que va a bajar la cantidad de personas beneficiadas, que serían alrededor de 700.000 personas menos que van a perder el beneficio. Esta alternativa no se sugiere debido a que muchas personas que cuentan con el beneficio ya lo perderían. Luego de eso se hace otra alternativa, que sería entregar también un monto que sea igual a la línea de pobreza y también manteniendo el 60% de la población que se está ayudando. En este caso, el Estado incurriría en un aumento fiscal en un 15%. La siguiente alternativa es un caso más idílico, que es entregar el 100% del beneficio a todas las personas que requieran de este. En este caso se calculó que eran 8 millones de personas aproximadamente y además entregar un monto igual al de la línea de pobreza. Esto incurriría en un gasto mayor a 92%. Finalmente, la última alternativa fue también mantener el 100% de la población que debería necesitar el beneficio, pero esta vez pagando el monto de lo que se paga a las personas que tienen 80 años o más, que serían 165.000 pesos, 302. Y eso sería un aumento del gasto total en un 86%. Para la implementación del Pilar 1, se separó la población con los límites de los diferentes percentiles y cada uno se multiplica con un nivel de sueldo correspondiente. En este caso, a la población se dividía en 50% y se le multiplicaba el nivel de sueldo del percentil 50. El otro 25% de la población se le multiplicó del nivel de sueldo promedio y así sucesivamente con los otros dos estamentos. En esta tabla se muestra la multiplicación efectuada. En la mitad hacia arriba se obtienen los aportes que harían las personas con el sexo, educación y percentil correspondiente a un aporte de un 3%. A modo de ejemplo, podemos ver que un hombre de cuarto medio del percentil 50 aportaría 10.966 pesos. Esto multiplicado por el factor de expansión de la encuesta Casem y después, como es parte del percentil 50, multiplicarlo por un 50%, debido a que la mitad de la población, aportaría lo que sale en la mitad de abajo. Luego de eso, todos esos montos se suman y este total se divide en la cantidad de afiliados que hay en el año que hubo en su total en el año 2020. En este caso, el monto per cápita que se expresa en la tabla es de 77.791 pesos. Otra posibilidad es ayudar a un segmento de la población y no a su total. Aquí se juntan diferentes aportes de trabajadores y el monto que corresponde a la población pensionada. Eso quiere decir de que quizás aportar un 3% sea mucho para las personas que tienen más bajo ingreso. Es por eso que se explaya el 2% o el 1% y además reducir la población objetivo debido a que si se aporta un 1% para toda la población afiliada no sería un valor tan significante como si fuese
ese mismo 1% para el 60% de la población más pobre que está afiliada. Este 60% de la población no hay que confundirlo con el otro 60% que es del Pilar Cero. Son objetivos totalmente distintos. Desde la perspectiva del Pilar 2, se muestra la proyección de pagos de retiro programado con 3 lagunas previsionales. Aquí se puede ver una línea azul, que esta línea azul corresponde al caso actual, que es ahorrar un 10%, y podemos ver que en ambos casos, tanto hombre como mujer con el sueldo mínimo, no alcanzan a llegar hasta los 110 años, que es lo que está proyectado. En el caso de los hombres se acaba a los 109 y en el caso de la mujer se acaba a los 102. Sin embargo, si se agrega a las pensiones un 4% o más, podemos ver que en ambos casos logran llegar hasta los 110 años sin diferenciarse. En el caso de que se utilice el pago con renta vitalicia, se obtienen los montos expresados en las siguientes tablas, en donde la renta vitalicia supera el retiro programado al cumplir 70 años los hombres y 67 años las mujeres. En el caso de que se aumente de un 10% a un 16% de ahorro, podemos ver de que en el caso de las mujeres con el sueldo mínimo sería un aumento de 6 UF y en el caso de los hombres sería un aumento de 11 UFs. El aumento, perdón, lo siento, la modificación de proyección y de pagos, se puede ver que también el CNU está proyectado a 110 años. Podemos ver también que en estos 110 años se puede calcular también una proyección de 100, 95 y 90. Podemos ver también de que a medida que se va reduciendo los años de proyección, hasta el 90 por ejemplo, vemos que hay un aumento de la cuota que se puede pagar en retiro programado y además, de forma inversamente proporcional, podemos ver cómo se financia también con mayor anterioridad. En este caso, en ambos casos, tanto hombre como mujer, se financian 2 años y medio antes. Y en el caso del aumento, podemos ver que la mujer aumenta en 1,1 UF y en el caso de los hombres aumenta en 1,6 UF. Desde la perspectiva del Pilar 4, se sugiere flexibilizar la edad de la jubilación de la mujer. Esto quiere decir de que la mujer puede jubilar voluntariamente a los 60 años hasta los 65 y luego el empleador puede pedir la jubilación a los 65 años. También otro punto sería, para amortizar los gastos del empleador, es que el empleador cada 2 años vaya aumentando el aporte en un 2% para sus empleados. Esto es más que nada para que pueda amortizar de mejor forma los gastos que conlleva esto de las remuneraciones. Finalmente, el empleador puede optar por 3 opciones. La primera opción es disminuir su utilidad. La segunda opción, traspasar este gasto a sus bienes o servicios. Y por último, es traspasar los gastos a las personas a los nuevos trabajadores que va a incluir en su empresa. Para esto se crea la Ley de Protección de Sueldos de Trabajadores. Aquí todas las empresas tienen que ordenar sus sueldos de mayor a menor según la declaración jurada de pago de sueldos y separarlas en 3 grupos en caso que sean micro o pequeña, en 4 grupos si son medianas y en 5 grupos si son grandes. Luego de separarlo en estos 5 grupos, 4 o 3, se decide sacar el promedio y la mediana de cada grupo y así congelarlos en un valor real. En este caso podría ser en UF y de esta manera los sueldos no pueden bajar el promedio ni la mediana de cada grupo. En conclusión, el empleador puede aportar un 6% a las pensiones, debido a que las grandes empresas solo un 6% se vio fuertemente afectada y así fue disminuyendo hasta un 2% que fueron las microempresas. También se considera factible la implementación del Pilar 1 con aportes de los trabajadores, siempre y cuando se mantenga la relación de cuánto se decide aportar y a cuánta población objetivo se desea beneficiar. Es benéfico el aumento de las pensiones con el Pilar 1 y el aporte del empleador, suponiendo que el empleador aporte un 6% y los trabajadores aporten un 3%, el aumento sería de un 81% para las mujeres con el sueldo mínimo y así disminuyendo. De la disminución de la recaudación del Estado disminuiría en un 2,74%. Esto es calculado en base a que las empresas aporten un 6% a las ahorros de los trabajadores. El Pilar 1 debe poseer un arca propia para que así Chile siga cumpliendo con ser lo más proyectivo posible. Por último, disminuir la proyección de los años del CNU entre 95 a 90 años, ya que el desfinanciamiento de los fondos son por una diferencia de 2,5 años. Las limitaciones, por último, de este estudio fue que se trabajó bajo un estudio de equilibrio parcial y que la encuesta CACEN son autorreportes de sueldos, por lo que se considera que se trabajó con una cuota inferior de los sueldos. Muchas gracias. Gracias, Lucas, por tu presentación. Vamos a empezar con las preguntas. El primero en preguntar va a ser el... escucho como un eco. No sé si ustedes lo escuchan también. Sí. Sí, yo también. Quizás Lucas, si puede apagar el micrófono mientras hablan el resto.
o bajar el volumen del computador. No sé. Ya. Bueno, el primero en preguntar va a ser el profesor de la comisión revisora, el profesor Cristian Mardones. Sí. Gracias, Seba. Bueno, mis consultas tienen que ver con que este análisis, tal como al final tú planteas, un análisis de equilibrio parcial. Básicamente eso significa que tú asumes que muchas cosas permanecen constantes cuando en realidad las políticas que tú estás implementando o generando como escenario eh, van a tener efectos, ya sea en remuneraciones, van a tener efectos en empleo. Por ejemplo, si yo aumento mucho el gasto fiscal, eso va a tener un impacto en las tasas de interés, pero a eso, a su vez, ese impacto en las tasas de interés me va a afectar la rentabilidad de los fondos de pensiones, aumento en las cotizaciones previsionales me va a llevar a incremento en los costos de las empresas, se reducen beneficios, en el margen uno podría esperar que algunas empresas podrían despedir a algunos trabajadores, podrían algunas incluso llegar a cerrar. Algo tú mencionas en el texto porque pones que algunas empresas cuando tú calculaste te salía que los costos eran más altos que los ingresos y básicamente, no me acuerdo qué pusiste, pero parece que pusiste que como que asumías que era cero, cuando en realidad eso significaría que muchas empresas podrían llegar a enfrentar situaciones que no sean sostenibles en el largo plazo. Entonces, diciendo eso, a mí lo que me gustaría, y entendiendo que tú lo haces como un modelo de equilibrio parcial, me gustaría que plantearas en qué forma tú crees que muchos de estos efectos de equilibrio general que yo te menciono, u otros que tú quieras mencionar, cómo deberían afectar los resultados que tú estás obteniendo, como en orden de magnitud o de signo, ¿ya? Como por ejemplo, este cambio debería afectar de tal forma los resultados que yo obtuve en este escenario, ¿ya? Eso me gustaría que discutiera. Ya. Me imagino que se debe referir, por ejemplo, en el mismo caso de las conclusiones, que sería, ya en el caso de que los empleadores ya aportaron 6% extra, ¿cierto? Así como de esta discusión. Bueno, en el caso que, ya si bien los empleadores aumentan un 6%, y esto podría afectar, como usted bien dice, también la tasa de rentabilidad de la AFP, y bueno, si bien nuestro estudio con la profesora fue de equilibrio parcial, y no es de equilibrio general, ya que digo que la metodología fue de esta manera, también por eso se crea también esta ley sobre proteger los sueldos de los trabajadores para que en caso de que se vuelva a contratar trabajadores, no se haga como refil entre despedir trabajadores para contratar unos nuevos con el sueldo más bajo. Y así se ayuda como a amortizar este efecto de como cambiar, a disminuir el sueldo, no así el sueldo mínimo, pero los sueldos que ya se tienen como establecidos como base de pagar, para evitar eso se ocupa esta ley. Eso sí, como usted bien plantea, es posible que también las tasas de interés de los bancos empiecen a disminuir más porque ahora hay más flujo de ¿cómo se puede decir?, de dinero en el mercado. También podemos ver que el efecto de la disminución de la recaudación del Estado es algo que igual no se puede calcular tan bien con la encuesta L, porque si bien había empresas que ya decían que pagaban cero por diversos motivos, y además las otras empresas que también no se puede conocer bien su efecto, porque igual las empresas grandes, por ejemplo, tienen muchos sueldos que son mayores que el imponible. Entonces no se puede calcular, por ejemplo, que las grandes empresas cuánto realmente van a aportar en mayor cantidad, porque esas empresas es muy probable que paguen sueldos mucho más grandes que disponibles. Mientras tanto, las microempresas, que se puede estudiar bien, sí se conoció el efecto, y este efecto, por lo menos en el equilibrio parcial, era solamente un 2%, eran las que ya llegaban a menor que cero y valores negativos. Y además, como no se conoce la historia de las empresas, si bien si ya venían con valores negativos de años anteriores por haber quebrado, es posible que también puedan sobrevivir con estos efectos porque son pequeños y se pueden ajustar de mejor forma. Dios puede ser igual por su cultura y cosas así por el estilo. Y en el caso de las grandes empresas, como tienen mayores montos de ¿cómo se dice?, de volúmenes de venta, también pueden flexibilizar de esta manera porque pueden ya o traspasar los costos a sus bienes y servicios que entregan, o también la otra opción es que, como dijimos anteriormente, amortizar estos gastos por un periodo de tiempo y mientras lo amortizan porque tienen grandes utilidades y pueden jugar con eso, esperar a buscar una solución que se puede encontrar más a futuro, porque finalmente, como bien dice, son muchos los factores que uno puede implementar y bueno, igual hemos visto que al final hay cosas que dentro de la economía, por lo menos en el caso chileno, como no es una economía tampoco perfecta, igual pueden jugar factores que no se pueden prever ni tampoco con cálculos, como lo que sería el estudio de la Universidad de Chile, que como el efecto que acá se hablaba sobre la disminución, o sea, el aumento de sueldos mínimos y el desempleo, que tampoco se podía observar de manera gráfica en el caso de Chile, porque como funcionaba más como un oligopolio,
no se podía manejar tan bien los efectos como iban a resultar. Por eso es como lo principal de este caso, que al final como son puros equilibrios parciales, sería bueno que quizás a futuras investigaciones se hiciera como este caso de equilibrios generales y ya se tiene la base de datos ya lista, o sea, aquí se puede entregar y seguir avanzando. Sí, sí, es que incluso antes de pensar en modelo de equilibrio general, es como bien común en economía que al menos se ocupen cierto tipo de elasticidades. Por ejemplo, si yo una elasticidad de, de oferta o demanda de trabajo, de tal forma de decir, bueno, si esto me genera un incremento de tal magnitud en los salarios, este va a ser el impacto en el empleo. Eso es como aun cuando no sea de equilibrio general, ese Ya. tipo de elasticidades o formas de comportamiento es como usual en los estudios económicos y acá está ausente. Lo otro que te quería preguntar tiene que ver con alguna, esto quizá más filosófico. Eh, es que me imagino yo que en el inconsciente colectivo está como la idea de mejorar las pensiones de todas las personas, pero la verdad es que hay personas que aun cuando trabajan eh, y lo hacen muchas veces en el mercado informal, no están cotizando y no están aportando a sus futuras pensiones. Y eso genera desde cierta perspectiva una cierta desigualdad, porque en el fondo una persona que tiene un trabajo dependiente y que digamos que tiene un salario que está bajo los topes imponibles, entonces está cotizando completamente para la pensión, sus pensiones futuras, eh, también está pagando impuestos, pero hay personas que trabajan en el mercado informal que no cotizan nada y muchas veces incluso ganan más que aquellos que trabajan en un mercado formal. Cosa de ver los tipos que venden cosas en el centro, los fajos de billetes que tienen, sobre todo para Navidad. Entonces, pero el punto es que esas personas en el fondo no están aportando a la sociedad o al país para sustentar pensiones futuras, pero probablemente ellos van a recibir, como no hay ningún registro de que tuvieron ingresos, probablemente pueden llegar a tener pensiones futuras financiadas por el resto, ya sea a través de estas cotizaciones extras que se están planteando ahora, que una parte puede ser para todos y otra parte como siguiendo como capitalización individual, o bien ya sea a través de los impuestos generales. Entonces, me gustaría que tú nos comentaras cómo de alguna forma tus proyecciones abordan todo ese tema de este mercado informal y qué tan justo o injusto puede ser que en el fondo estar financiando pensiones para gente que aun cuando trabajaron, no cotizaron y no aportaron para esas pensiones futuras. Sí, sí, primero que todo, en el caso de formalizar el trabajo informal, es igual una parte cultural del país, o sea, mantener como la parte informal y seguir como no cotizar y no hacer como este trámite es parte ya cultural y eso ya no es como algo que uno pueda o no pueda hacer al corto plazo. Y segundo, las personas que trabajan en el plan informal son beneficiadas con el pilar cero, no con el pilar uno. El pilar cero es este como de la pensión básica solidaria y cosas así por el estilo, porque van por el registro social de hogares. Y ahí es donde ellos tienen que ser parte del 60% más pobres para que sean beneficiados. En caso de que por ese motivo en el registro social de hogares no califiquen, no van a ganar nada. Segundo, para esta nueva implementación del Pilar 1 es para personas que están afiliadas, o sea, son las personas que aportan al sistema de pensiones. Entonces, estas personas que trabajan en el ámbito informal no van a ser beneficiadas por este nuevo como 3%, 2% extra que se aporte. Entonces, por eso, esa es como la diferencia entre las personas del área informal. Las personas del área informal van a seguir recibiendo los montos que el Estado diga, no sé, el próximo año, por ejemplo, ahora que creo que por proyecto de ley, creo que en 2 años más, un año más, ahora se va a pagar a todas las personas de 65 para arriba los 165.000 pesos, si no me equivoco. Obviamente con el reajuste. Entonces, y esas personas del plan informal van a recibir ese monto, porque nunca cotizaron al sistema. Aparte, igual después de que todo otro estudio sobre saber desde qué punto yo tengo que entrar al sistema para poder recibir los beneficios del Pilar 1, porque igual sería injusto que una persona en los últimos 2 años o último año entre al sistema para después recibir los beneficios del Pilar 1 y el Pilar
y lo que dé el Pilar 2. Entonces, igual eso tiene que ser estudiado y con legislaciones, como por ejemplo varios países dentro de su Pilar 1 dicen que las personas deben participar dentro del aporte al sistema de pensiones durante 10 años, 15 años, etcétera, etcétera. Y se van castigando en caso de que vayan aportando menos. Por ejemplo, en el caso australiano ocurre que ellos se basan más en lo que tú vas a recibir bueno, aparte de los años trabajados que tú aportaste al sistema, también viene el caso de tu pensión del Pilar 2. O sea, si tú recibes una pensión muy alta, te descuentan del Pilar 1 para no desfinanciar este pilar. Pero insisto, en el caso de las personas que trabajaron en el ámbito informal, solamente son beneficiadas por el Pilar 0. Porque, como usted bien dice, no hay registro de cuánto aportaron, no hay registro de nada. Entonces, por lo mismo, tú tampoco puedes apostar a cuánto le vas a entregar de pensión. Eso, no sé si responde a la pregunta. Sí, sí. Oye, y la última consulta que tengo, bueno, y esto también te lo había comentado, que en el fondo la encuesta CACEN tiene datos que son autorreportes, e incluso peor, porque, bueno, a mí una vez me encuestaron en la CACEN, yo le tenía más confianza, y después, por esa experiencia personal que te estaba contando, lo que te comenté ahí cuando te escribí la observación a la memoria, es que en el fondo me encuestaron, me toman los datos, y yo me preocupé de dar los datos reales, completos de todo, y después me anduve buscando la encuesta CACEN, y la verdad es que no me encontré con los valores. Y después me enteré que en el fondo le hacen unos ajustes a los datos de los reportes de los salarios que la gente menciona para que coincida con cuentas nacionales. Entonces la verdad es que yo no estoy tan seguro de qué tan válidos sean los datos de la encuesta CACEN. Pues, y tú, por ejemplo, puedes comparar cuando están los datos de remuneraciones promedio según el Servicio de Impuesto Interno, cuando los comparas con la CACEN, andan bien distintos. Entonces, una duda que a mí me quedó es... ¿por qué no se utilizaron algunos datos? No sé si estaban todos completos o parcialmente al menos, datos de registro administrativo, ¿ya? Donde estuvieran por lo menos los promedios o algo de las remuneraciones reales que se reciben en el país, ya sea impuestos internos o no sé, del seguro de desempleo, algún registro administrativo que te ayudara a ajustar un poco las remuneraciones que tú estabas obteniendo de la encuesta CACEN. Ya, que se utilizó la encuesta que hacen porque la encuesta que hacen ayuda a visualizar mejor los lugares, las cosas socioeconómicas o demográficas o poblacionales, por ejemplo, el mismo caso de los estudios. Entonces, como era necesario también conocer el nivel de estudio de las personas y poder segmentarla de mejor manera, porque con los datos administrativos se obtiene un nivel de sueldo, que si bien, como usted bien dice, se pudo haber hecho un ajuste, pero se decidió más optar por conocer mejor la población, segmentarla de mejor manera, tanto como cuánto gana la persona aproximadamente del percentil 50 y con qué rango de educación tiene. Y lo mismo también hubo un estudio sobre lo mismo de las jornadas parciales y también si esto afectaba siendo hombre o mujer, lo mismo si era necesario o no su estudio de esto. Entonces, por eso se utilizó la encuesta casera, más que todo, era por el hecho de conocer mejor la población de manera demográfica, ¿cómo puedo decirlo? Como la necesidad de conocer como el sexo, educación, jornada parcial o completa, ¿qué más se hizo? No, porque como esos fueron los pilares principales. Entonces, por eso se ocupó de costas de casero, porque los datos administrativos solo arrojan montos, no es como más allá que eso. Pero como bien dice, se puede ocupar sí un factor de mejoramiento, pero no se ocupó por temas de tiempo y por temas también de la metodología que se estaba ocupando, ¿no? Ya. Ok, gracias. Gracias, Cristian, por las preguntas. Y ahora es el turno de la profesora guía de este trabajo, la profesora Marcela Parada, para que haga sus comentarios y preguntas. Bueno, primero que todo yo quiero felicitar a Lucas por su trabajo. Este fue un tema que a Lucas se le ocurrió, estaba muy motivado con investigar los sistemas de pensiones, así que lo quiero felicitar porque cuando yo lo tomé en su trabajo le advertí que este era un tema difícil, porque hay aspectos económicos, hay aspectos legales, hay aspectos políticos, pero yo creo que Lucas hizo un muy buen trabajo, fue exitoso en cumplir con los objetivos que se plantearon, etcétera. Como el profesor Mardones te hizo todo tipo de preguntas econométricas y microeconómicas,
Yo te voy a hacer preguntas más generales, que básicamente motivado porque hay como 50 personas acá escuchándote, que yo creo que es de las memorias con más público. Eh, piensa en esto como si fueran preguntas de periodista. Tú estuviste todo este semestre investigando los distintos sistemas de pensiones en el mundo, agarraste las buenas características de uno, las malas características de otro para ir haciendo recomendaciones. Entonces quiero que en no más de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, discutas qué es lo que aprendiste principalmente sobre los sistemas de pensiones en el mundo, repetir un poco cuáles son las características del sistema chileno que deberíamos mejorar y qué modelos internacionales nos sirven para mejorar las características del sistema chileno, dado todas nuestras características económicas y sociales. Bueno, lo primero que aprendí dentro de todos los países estudiados que eran dentro del top 10 del ranking que se ocupó para el estudio, bueno, la mayoría era un sistema mixto, o sea, cumplían con tener pilar 1 y pilar 2. Y si bien cada país tenía una distribución distinta de quién era más dominante, por decir así, eso mismo me hizo darme cuenta que era necesario, tanto como el Banco Mundial lo sugiere y como los otros países, entre comillas, exitosos lo tienen, este pilar 1, que había que implementarlo. Para el caso chileno, si bien ya hay todo un sistema pensional formado y es muy difícil ya modificarlo de arras, sí se puede implementar ese pilar 1 que podría ayudar a obtener esta como pensión, no decir mínima, pero para poder ayudar a aumentar las pensiones de las personas que menos recursos reciben para el momento de la jubilación. El caso que más me gustó dentro de los países estudiados fue de Australia, debido a que tenía una forma en que no sé, era muy difícil que se financiara el Pilar 1 que ellos tenían. Si bien lo que no me gusta de Australia es que las arcas fiscales financiaran el Pilar 1, lo que aquí se sugiere es formar una arca fiscal propia y que sea autónoma de la arca fiscal en general, porque eso se aprendí también de otros países, que los países también tenían arcas fiscales por un lado y el arca Pilar 1 en otro lado. Entonces, y eso ayudaba también a la predictividad de los países. También esta mezcla entre Australia sobre a medida que yo recibo más plata del Pilar 2, me hacen descuento el Pilar 1, y segundo, tener una propia arca, que en este caso, no sé, a modo de, como a la rápida, decir de que sea por parte de la superintendencia, tenga algún ala extra donde junte los dineros de los aportes de los diferentes trabajadores y después los reparta como corresponde junto con una fórmula ya establecida, que sea cuántos años tiene que haber trabajado la persona para poder recibir el beneficio, y segundo, qué descuento se le hace en cada cuánto monto, por inventar cada cierta cantidad de dinero que reciba el Pilar 2, se le va descontando otra cantidad, que obviamente va a ser menor, del Pilar 1 y así una proporción de esa manera. Y eso fue lo que más me llama la atención y me gustaría que se implementara aquí en Chile, este tipo de como Pilar 1 y que se vaya. Y así también se cumple con la redistribución de ingresos. Así que, como aquí bien mencionamos, en Chile no existe ningún mecanismo para la redistribución de ingresos para que sea más equitativo. La única forma, como de forma sutil, es como el pago de impuestos, pero finalmente no existe algo para el sistema de pensiones, es algo en general. Entonces, eso sería un buen mecanismo, y yo creo que con ese pilar 1 que se crea y que cumpla con ser equitativo de esa manera y que cumpla con su predictividad, mejoraría totalmente, subiría en el top en Chile, me imagino yo, por cumplir tanto el pilar 1 como con esas recomendaciones, que creo que es lo principal. Esta es una pregunta más política que te voy a hacer. Yo no tengo la respuesta, así que por eso te la hago, porque tú ahora eres el experto en pensiones del departamento. Si tú fueras hoy día con este mismo proyecto súper bien fundamentado y lo presentas al Senado o a la instancia política que corresponda, seguramente te van a decir algo así como el dinero que se está proponiendo no alcanza para los gastos mensuales de una persona. Ahora, tú hiciste todo un análisis en tu informe, que acá por temas de tiempo no podemos ver todo el detalle, pero tú hiciste todo un análisis sobre cómo aumentar contribuciones desde el punto de vista de las empresas puede perjudicar o no a empresas con ciertas características, y cómo aumentar también ayudas sociales puede perjudicar o no las cuentas estatales. Entonces, ¿qué contestarías tú cuando te hagan la pregunta típica? Donde sea que presentes esto, te van a decir, pero es que con 200 y tantos mil pesos, 100 y tantos mil pesos, diga el monto que quiera, no alcanza.
Bueno, es que hasta ahora el 80%, bueno, no me acuerdo cómo va el porcentaje ahora, pero en el informe, si no me equivoco, había escrito que sí, creo que el 80% de la población está recibiendo menos del mínimo. Entonces, y el Menos del 50% mínimo en pensión. en pensión. Y el 50% de la población creo que está recibiendo aproximadamente 180.000 pesos, creo que eso era lo que había escrito en el informe. Entonces, si vemos que la mitad de la población está ganando 180.000 pesos como en pensión, y con este mejoramiento llega a los 250.000 pesos aproximadamente, independiente de que no alcance, aún así es un beneficio para la población que ya pueda tener un poco más y va a poder comer, aunque suene feo, comer más, tener más poder adquisitivo. Entonces, si bien no va a solucionar el problema como tal, sí va a poder tener más poder adquisitivo las personas para poder financiarse de otras cosas que ya no pueden ahora. Entonces, por eso sería, o sea, al final el beneficio está y es mejor. Entonces, mientras sea mejor, habría que implementarlo. Ahora, la última pregunta, un poco motivado con todo esto, los retiros que se han promovido desde que inició la pandemia, los retiros de fondo, que yo la verdad dejé de ver las noticias cuando aprobaron el primer retiro, así que sé que aprobaron el segundo, el tercero, no sé en qué va, pero básicamente con eso lo que hicieron es que autorizaron a que los afiliados retiraran fondos de sus cuentas de ahorros para el sistema de pensiones. Este análisis está hecho considerando que estas personas que hoy día tienen cero o tienen muy poco, no tenían cero o muy poco. Entonces, dado que ya se implementaron estas políticas de retiro de fondos, ¿qué les recomendarías tú a los diseñadores de política para mejorar las pensiones futuras de estas personas que retiraron los fondos? Y aquí piensa tanto en elementos económicos como políticos y también en temas de justicia, si quieres. Ya. Es que en primer lugar, si estas personas que retiran sus fondos son personas, por decir, jóvenes, ya que tengan harto ciclo laboral por delante, no vería mucho problema porque pueden recuperar esta pérdida, por decir así, a futuro. Si bien no van a tener el mismo monto que tenían proyectado, van a tener igual un monto que quizás sí les puede ayudar. El problema está que las personas que tenían poco tiempo y tenían pocos fondos y retiraron. Y ya, si bien es muy probable que estas personas pasen directamente al pilar cero a ser beneficiados, si se implementara este pilar 1, como mencionaba anteriormente, igual podrían tener un mejor piso. Pero en este caso, si es que se crea este pilar 1 y estas personas que no tienen muchos fondos en el pilar 2 y se comienzan a jubilar, no tendrían tampoco suficientes fondos y más, podría ser peor incluso, porque ya no necesitaríamos combinar algo como el pilar 0, el pilar 1 y el pilar 2, cosa que como lo tienen, por ejemplo, Canadá, que tiene una asistencia social que independiente cuántos fondos tengas entre el 1 y el 2, igual hace acción el pilar 0. En este caso se podría mejorar el tema del APS, que sería como lo más cercano que tenemos como subvención de gente que está afiliada, y mejorarlo porque igual entrega pensiones según lo que está la pensión máxima del aporte solidario, y también aportar a estos fondos, si bien igual va a ser un mayor gasto estatal, pero al final es el compromiso que tiene que ser el Estado con que por algo ellos, como ellos no pueden solucionar el problema al corto plazo, que fue entregar plata a las personas que necesitaban, debería solucionarlo a largo plazo, que es con un mejoramiento en la APS. Esa sería como mi respuesta. Ya, gracias Lucas, gracias Seba, yo estoy lista con mis preguntas. Gracias, Marcela. Bueno, Marcela tiene razón que esto es una gran asistencia de público hoy. Qué buena hora. Puede que sea el récord, no estoy seguro, pero si no, casi el récord. Y aprovechando eso, abro la palabra para cualquier persona presente haga sus comentarios o preguntas. Hola, ¿puedo decir algo? Sí, sí. En realidad no es una pregunta hacia Lucas, es una felicitación gigante porque el trabajo que hizo investigó demasiado. Bueno, yo soy compañera de Lucas del colegio y estoy muy orgullosa de lo que logró en su presentación. Y nada, eso, felicitarlo y de aquí para el mundo te va a ir súper bien, Luquita, felicidades. Muchas gracias, Dani, de verdad. Se agradece bastante. Gracias, Daniela, por el comentario. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Ya, Lucas, entonces te voy a pedir que no esperes acá, mientras los profesores van a decidir tu nota. Yo, Ah, ya, quién está hablando? No alcanzo a ver. ¿Quién fue? Valentina, creo que fue, ¿o no? No sé si está ahí. un poco de delay parece, pero nada, ahí felicitar a Lucas, que ayer que estuvimos practicando y todo, que lo hizo súper bien. Ya, gracias, Valentina, por el comentario. Bueno, te decía, Lucas, que te voy a pedir que espere acá mientras los profesores van a seguir tu nota y volveremos a comunicarte esa nota. Aquí lo Eh, espero, profe. ya. Marcela y Cristian, ahí los llamo en un ratito por el otro canal. Nos vemos.